8:38 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz, la seguridad en el Ecuador, el destierro del vandalismo y la violencia, como se ha evidenciado durante los últimos 23 días en el Ecuador. Pero el contraste de la noticia positiva e histórica, el acuerdo de paz en Medio Oriente termina. Por el momento confiamos que sea una paz duradera. En Gaza, cuando Estados Unidos, Qatar, Egipto, Turquía firmaron un acuerdo de paz en su calidad de garantes en el marco de la Cumbre de la Paz de Gaza. Quiero dar la bienvenida al analista internacional Alan Catey a propósito de este hecho histórico. ¿Cuán importante es en una zona que ha sido permanentemente de conflicto el que se consolide la paz, se cumplan los acuerdos como inicialmente se lo ha hecho? Ayer vimos imágenes realmente históricas, el reencuentro de israelitas luego de haber sido secuestrados en octubre 2023, hace 2 años precisamente. ¿Cómo ve esta firma de la paz, Alan? Muy buen día. Buen día, Miguel. Muchas gracias por la invitación y saludos a su audiencia. Yo pienso que el acuerdo de paz, siendo una gran esperanza y una gran cosa, hay que tomárselo con pinzas, como siempre en Oriente Medio. Oriente Medio es la zona del mundo que nos da las mayores sorpresas y cambios de un momento a otro. Recordemos nomás que hace unas semanas prácticamente se había descartado la posibilidad de un acuerdo luego de los atentados contra los enviados de Hamas en Qatar por parte de Israel. Y sin embargo, el proceso logró de alguna manera avanzar y terminó en la firma de estos acuerdos. Yo veo cualquier acuerdo de paz, cualquier cese de hostilidades es algo positivo, y en este caso pienso que hay varios temas por los que deberíamos alegrarnos, como es el retorno de los rehenes vivos y de los cuerpos de los rehenes fallecidos, porque esta segunda parte constituye un ejercicio de civilización. Alguien en su momento había comentado que la diferencia entre la civilización y la barbarie es el respeto con el que tratamos a nuestros muertos. Y en ese sentido, la devolución de los cuerpos es crucial para hacer este ejercicio de civilización. También debería completarse con el rescate de los más de 10.000 cadáveres palestinos enterrados debajo de las ruinas en toda la franja de Gaza. Ellos merecen también ese mismo respeto. El otro punto que me parece crucial es el ingreso de alimentos y medicinas a la franja, que atravesaba una situación gravísima en términos de desnutrición generalizada de la población, con casos ya de casi 400 muertos de hambre. En ese sentido, el acuerdo es obviamente un éxito, ¿no? El otro tema que también es un éxito es el haber logrado detener la masacre. Estamos hablando de que en los 2 años que han transcurrido desde el 7 de octubre de 2023, cuando se produce el brutal y totalmente injustificado ataque de Hamas, el ejército israelí responde con una violencia gigantesca que causa la muerte de 67.000 personas, de las cuales un alto porcentaje son niños. Entonces, el haber logrado detener los bombardeos de artillería y de aviación es también un logro importante, así como el retiro o el inicio del retiro de las fuerzas israelíes a ciertos puntos ya acordados a lo largo de la frontera. Y finalmente, también es muy importante la inclusión en este acuerdo de paz de importantes agentes regionales como son Egipto y Turquía,
que emerge como una nueva influencia poderosa en Medio Oriente por el apoyo que Turquía siempre dio a las milicias y a los rebeldes sirios en contra del régimen de Assad. En esa medida, Turquía adquiere una presencia importante regional y puede contribuir de manera significativa a que estos acuerdos puedan avanzar positivamente. Estos son pienso yo, los aspectos más importantes que se podrían destacar de los acuerdos en lo que llevan de desarrollados hasta el momento. Ahora, Alan, ¿es posible lograr una paz duradera? Tanto se luchó para llegar a lo que ayer se firmara. Sin embargo, habiendo una disputa por décadas, ¿qué hacer para que se consolide la paz en Medio Oriente? El problema que ha sido, en cierta forma, la piedra de toque para los conflictos en Medio Oriente ha sido el no haber cumplido en su integridad el mandato de Naciones Unidas de 1947, que preveía en el mandato palestino que ejercía la Gran Bretaña la creación de dos estados, un estado judío y un estado árabe, que estaban definidos con fronteras y que habían sido aprobados jurídicamente por las Naciones Unidas. De hecho, en derecho internacional al menos, este es el único elemento jurídico que sostiene o que sirve de base para justificar la existencia de Israel o de Palestina. Y en esa medida el respeto a una resolución internacional, que es la que crea el Estado de Israel y que debió haber creado el Estado árabe palestino, se cumpla, sería el paso necesario para detener a futuro, a largo plazo, el proceso. Vemos cómo recurrentemente, como no se soluciona el tema central del Estado palestino, recurrentemente hay intifadas, hay atentados, hay nuevos grupos que surgen para buscar la resistencia contra Israel, y este es un camino de nunca acabar, lamentablemente. Si es que no se llega a la creación de ese Estado palestino, lo más probable es que a mediano o corto plazo nuevamente vamos a tener conflictos en la región. ¿La implementación de este acuerdo también resulta complejo, o porque de por medio habrá la garantía de los países que firmaron también por los hechos en Gaza? Como dije antes, la presencia de Turquía y la presencia de Egipto, que son potencias regionales realmente importantes, y además con el acuerdo de Jordania, yo pienso que este acuerdo tiene posibilidades de llegar a buen puerto. No sé si solo el acuerdo o un acuerdo general de paz, pero estamos hablando de este acuerdo puntual que está cesando las hostilidades en Gaza. Este acuerdo creo que tiene posibilidades de salir adelante, creo que tiene garantías suficientes como para que pueda salir adelante, y ojalá los garantes, entre los cuales están estos dos y Estados Unidos, actúen de manera imparcial y correcta para que la implementación del acuerdo sea conveniente para las dos partes. Y aquí en las dos partes entendamos bien que no estamos hablando de Hamas como la otra parte. Estamos hablando del pueblo palestino como la otra parte. Ahora, una vez firmado el acuerdo, tiene su dinámica, sus plazos para el desarrollo. Con la garantía de los 4 países que han firmado como garantes, ¿se podrá monitorear y hacer un seguimiento permanente de cumplimiento? Parecería que esa es una condición esencial para que se pueda realmente implementar. Es decir, hay todavía una serie de puntos que Hamas
o rechazado o planteado que se los discuta y se los negocie. Entre ellos el desarme del grupo, que obviamente va a poner todo tipo de cortapisas y de dificultades para aceptar desarmarse, y también para eliminarse a sí mismo como agente político regional, como agente político palestino, que es otro de las exigencias que se planteaban en los 20 puntos que planteó el presidente Trump. Es decir, Hamas se desarma, pero no solo se desarma, sino que los milicianos de Hamas o se someten al ordenamiento que se esté estableciendo aquí, o pueden pedir un salvoconducto para salir de Palestina y de Gaza concretamente. En ese sentido, ese es un probable punto de fricción. Ese es un probable punto en el cual va a haber largas, va a haber dilaciones y va a haber problemas. Sin embargo, creo que es importante observar ya objetivamente que en el caso de que Hamas no hubiera llegado a una situación muy, muy grave de debilidad, este acuerdo no se habría firmado. El debilitamiento total de Hamas a lo largo de los 2 años de conflicto es una conclusión obvia, y su debilidad es la que los lleva a la mesa de negociaciones. Alan, ahora esta verificación del desarme de miembros de Hamas va a ser importante para el cumplimiento de una parte de los acuerdos. Sí, claro que sí. O sea, justamente la preocupación que existe es que este se constituya en uno de los posibles obstáculos que puedan a futuro echar abajo el proceso. Entonces sí, la verificación de esto y la eliminación de Hamas como agente político en Palestina son 2 factores importantes que deberán seguirse a futuro para ver si es que el proceso de paz avanza correctamente. Obviamente esta es una cuestión complicada y difícil, ¿no? Porque es muy fácil ocultar armas, al menos armas cortas, armas personales, se las puede ocultar con facilidad. Y es obvio que Hamas disponía de un arsenal enorme de armamento que le había sido provisto básicamente por Irán. Ahora, dentro de esta negociación en el largo proceso, ¿se podría considerar que se negoció con Hamas, ya que los palestinos le dieron el poder a este grupo? Efectivamente, aquí hay un par de factores que son... hay que señalarlos a pesar de lo delicados que son, ¿no? El uno, efectivamente, la toma de poder en Gaza se produce en el año 2005, cuando Hamas es electo por la población mayoritariamente, pero una vez electo se dedica a expulsar militarmente y violentamente a sus opositores de la Autoridad Nacional Palestina. Y curiosamente resulta que uno de los principales apoyos que Hamas recibe originalmente viene de parte del del primer ministro Netanyahu. El primer ministro Netanyahu, en una investigación que se reveló hace algunos par de meses, efectivamente reconoce que Israel financió inicialmente a Hamas para debilitar a la autoridad palestina, que era la cara visible del gobierno palestino ante la comunidad internacional. Hemos leído luego de este acuerdo, por ejemplo, algunas voces que en el caso de los palestinos que denuncian a prisioneros liberados por Israel que fueron torturados. ¿Qué decir de los israelitas, en cambio, que fueron liberados de Hamas y que ya están con sus familias en Israel, que también fueron torturados? Miguel, en este punto, yo creo que hay que señalar que la principal causa para esta profunda enemistad
que da lugar a hechos tan terribles como estos, ¿no? Es una situación en la cual el fanatismo ha sido elevado a una categoría prácticamente sagrada. Y estamos viendo cómo a nombre de un país, de otro, de una idea o de otra, suceden estas atrocidades y pasan estas barbaridades, que es una repetición, como dije al principio, constante en la historia del Oriente Medio. En Oriente Medio nos vamos del un extremo al otro extremo, y en este momento el mayor daño a cualquier proceso de paz definitiva está, el mayor riesgo está en los fanáticos en cada lado. Ahora, esto es gravísimo, y por ello, sin pecar de optimismo por la firma del acuerdo, hay que ser realistas también, Alan. Si hay un fanatismo y que constituye algo sagrado, es un gran obstáculo para mantener una paz duradera. Yo pienso que una paz duradera únicamente se basa en dos factores: un factor de justicia y un factor de conveniencia. El factor de justicia es aquel que reconoce el derecho del otro. Y el factor de conveniencia es que ese reconocimiento significa la posibilidad de que ambos se enriquezcan, de que ambos crezcan, de que ambos se beneficien del acuerdo. Aquellos acuerdos en los que hay un ganador absoluto y unos perdedores humillados nunca son buenos. Nunca son buenos acuerdos, nunca serán acuerdos duraderos. Y en ese sentido, yo pienso que hay que apelar a ese sentimiento moral que acompañó a Israel a lo largo de buena parte de su historia reciente, y buscar a través de esa visión de justicia, el buscar de esa manera encontrar la paz a través de un acto, incluso llamémoslo de generosidad, reconociendo la necesidad de esos dos estados, como ya sucedió en Oslo. En el año 1994 se firman los acuerdos de Oslo, por los cuales se establece ya una hoja de ruta por parte del primer ministro israelí, Rabin, y del representante, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Arafat, para la creación de ese Estado palestino que había quedado trunca en 1947. Ya se dio eso. Es decir, el camino es posible. Y la paz sí es posible, como lo demuestra los 50 años de paz que mantiene Israel con su vecino Egipto, con el que se enfrentó en 4 guerras, o con su otro vecino Jordania, con el que pasó cosa similar. La paz es posible y los ejemplos están a la vista. Ahora, has citado esos países, Alan Katey, pero también quizás no hay un problema pendiente cuando uno de los hechos de Medio Oriente es que Irán y su presencia, su enfrentamiento que tuvo hace poco con Israel, hasta que Irán deje de declarar que Israel hay que eliminarlo, porque eso ha sido pronunciamientos extremos que han hecho desde Irán. ¿Cuál es el papel ahí? Sí, yo pensaría, más o menos yo trato de interpretar la historia reciente de Oriente Medio en 2 momentos. El primer momento, la creación del Estado de Israel y la no creación del Estado palestino, que se extiende de 1947 a 1973 con la Guerra del Kipur, en el cual los estados árabes sunitas de la región se enfrentan a Israel como una presencia halógena, extraña, que no pertenecía allá, y que finalmente termina en el año 79 con la firma de paz entre Israel y Egipto, en la cual poco después, por esa firma, el presidente egipcio Anwar al-Sadat será asesinado por la hermandad musulmana, tal como le pasó
al primer ministro Rabin cuando es asesinado por un fanático religioso judío luego de firmar los acuerdos de Oslo. Ahí vemos la conexión de los fanatismos, ¿no? Clarísima, clarísima. En todo caso, esta primera etapa termina en el año 79, cuando también ocurre un fenómeno que causa un cambio radical de la relación de poder en Oriente Medio, y es la caída del Shah de Irán, que era cercano a Israel, y la toma del poder en Irán por parte de la teocracia que gobierna hasta hoy día a Irán, que es una teocracia fanática, una teocracia absolutamente enfocada en el aspecto religioso, que ha propuesto no una, sino 20 veces la destrucción de Israel como la alternativa única para el Oriente Medio. Este punto de inflexión que se produce en el año 79 es el que va marcando el cambio que se da de 1979 para acá en las relaciones de poder en Oriente Medio. E Irán emerge como la principal potencia que a lo largo de todo este tiempo ha ido armando a grupos terroristas como Hezbollah en Líbano, como Hamas en Gaza, y otros grupos terroristas como los hutíes, además de llevar adelante operaciones terroristas incluso en Latinoamérica. Recordemos que son operativos iraníes los que provocan los atentados en Buenos Aires contra la Mutual Judía y contra la Embajada de Israel. En 1995. Sí, estamos viendo una línea, una clara línea de continuidad del Estado de Irán como un Estado terrorista que busca la destrucción de otro Estado expresamente en su legislación. Entonces, obviamente, este poder iraní va creciendo y va creciendo apoyado en la presencia de grupos importantes chiitas en varios países de la región, concretamente en Irak. Cuando cae Saddam Hussein, son los chiitas quienes toman el poder, y en el caso de Siria, cuando tambalea el gobierno de Assad, Irán interviene con armas, con equipos, con soldados, con apoyo incluso de Hezbollah, para lograr que Assad se quede en el poder y que las milicias contrarias sean derrotadas. Este eje que crea Irán y que va desde Teherán hasta Beirut, ciertamente es el elemento más importante geoestratégico de la región por varias razones. Primero, porque se constituye en una amenaza evidente para la existencia de Israel, pero también porque el proyecto revolucionario chiita, religioso, empieza a afectar a las monarquías del Golfo y a los estados sunitas de la región, quienes cambian de percepción respecto de quién es su enemigo. Y de pronto, Israel, que firma la paz con Egipto, que firma la paz con Jordania, deja de ser el enemigo principal, deja de ser la amenaza para que esta pase a ser Irán. Cuando esto sucede, el cambio respecto de la causa palestina, en la cual que se involucra mucho con Irán para la obtención de armas, de recursos y demás, no es bien vista en el mundo sunita. Y empieza a darse un alejamiento del apoyo del mundo árabe sunita a Palestina, porque Palestina se acercó a Irán. En este rato, luego de la debacle que sufrió Irán el año pasado, tanto con la pérdida de todo el mando de Hezbollah, en el episodio aquel de los Vipers y de la muerte de Nasrallah, como el desmantelamiento de Hamas ahora en Gaza, y los ataques contra el propio Irán que han afectado seriamente sus capacidades nucleares o de desarrollo de armas nucleares y han debilitado definitivamente al régimen, estamos asistiendo a una situación en la cual la amenaza iraní ciertamente ha disminuido significativamente. ¿Por cuánto tiempo? Habrá que ver. Es la oportunidad entonces para que se pueda, en el avance que ya se había dado en las relaciones entre Israel y el mundo árabe sunita,
continuar con esas relaciones, ir adelante con los acuerdos de Abraham eventualmente, ir adelante con el casi acuerdo que se había firmado con Arabia Saudita y que se vio interrumpido justamente por el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023. Alan, ¿y el papel de los países que han contribuido en esto, partiendo de Estados Unidos, la administración Trump, pero también Egipto, Turquía, Qatar? Indudablemente, sin la presencia de esos agentes y de esas presiones, habría sido imposible llegar al acuerdo. Es obvio que a Israel Estados Unidos le forzó la mano para aceptar los acuerdos, y es importante notar que en los acuerdos ya no aparecen menciones a aquella detestable idea de la limpieza étnica que se planteaba había que hacer en Gaza, ¿no? Ya eso ya no existe, ya se descartó también el proyecto de los resorts y los casinos en un cementerio, que una cosa macabra inclusive, ¿no? Eso se ha descartado, y de lo que se está hablando es de un programa de reconstrucción para una población que, como dice el propio acuerdo, ya ha sufrido demasiado. Y este proceso de reconstrucción de Gaza, este proceso de implementación de una nueva ciudad o de varias nuevas ciudades en Gaza, podría ser, si es que se llegan a buenos acuerdos de paz y de continuidad en la paz, podría ser también una enorme oportunidad para el desarrollo de industrias, para el desarrollo de fuentes de trabajo que tan necesarias van a ser después de semejante destrucción como la que estamos viendo en Gaza, ¿no? Creo que hay una oportunidad histórica de reconstruir para mejorar, como sucedió luego de la Segunda Guerra Mundial. La reconstrucción de Europa, la reconstrucción del Japón, significó cómo esos países arrasados pudieron emerger nuevamente, convertidos en democracias sólidas que hasta ahora se han mantenido. Alan, quedan interrogantes. ¿Una paz duradera? ¿Una paz armada? Demasiados años de desconfianza existen, obviamente. Demasiados muertos de lado y lado, demasiadas barbaries que se han cometido de lado y lado, como para que la gente diga de buenas a primeras, sí, dejemos las armas. Pienso que sí, que va a haber una paz armada. Israel se ha constituido en la principal potencia militar de Oriente Medio. Israel es la mayor potencia militar en Oriente Medio, pero vive una situación compleja en el plano demográfico. Entonces está rodeado de varios millones, cientos de millones de pobladores árabes en Egipto, en Siria, en Líbano, en Jordania, con los cuales convivir requiere entenderse. Uno no puede vivir en guerra permanentemente. Esa creación de la idea de la muralla, de amurallarme, de encerrarme del resto del mundo, ciertamente no es una forma muy agradable de vida. Y más bien la búsqueda de una paz justa, de una paz que reconozca los derechos de las partes, es una real oportunidad de que sea una paz duradera y de que sea una paz provechosa para cumplir esos dos requisitos que mencionara yo antes. Bien, muchas gracias, Alan Cattey, analista internacional, al hablar de este acuerdo histórico en este momento. Ojalá, como invocamos una paz duradera en Medio Oriente, Israel, con la presencia de países como Estados Unidos como garantes, Turquía, Qatar, Egipto, garantes de esta firma de la paz. Alan, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Encantado. Muy amable. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates.
Vamos a un análisis internacional de Deutsche Welle, DW, precisamente sobre estos hechos internacionales que se han sucedido en la historia, en la búsqueda de la paz. Y con eso cerramos la jornada de entrevistas y debates. Ya vendrá luego en Exa FM Show de la Papaya. De mi parte, les deseo un feliz martes a todos y que pasen un muy buen día. Vamos con el análisis internacional de WD. Mediadores de Egipto, Qatar y Turquía firmaron junto al presidente estadounidense Donald Trump el acuerdo que pretende poner fin a 2 años de guerra en la Franja de Gaza. Ocurrió ante unos 30 líderes mundiales.